santos o personajes de la historia, pero todos ellos han muerto y ninguno de ellos se ha levantado. Solamente Cristo se ha levantado de entre los muertos. Así que nuestra fe en el Señor, hermano, es una evidencia, es un hecho real. Nuestra fe en el Señor no solamente es un acto ficticio o un gran sentimiento, las ganas que teníamos o que tenían sus discípulos de poder creer. La resurrección de Jesucristo es una evidencia. El sepulcro está vacío. Amén. Y todo lo que la Biblia nos relata al final de cada uno de los evangelios nos demuestra que esto es algo que ocurrió. Si esto es algo que ocurrió, hermanos, sigue también al día de hoy Jesús escuchando las oraciones de todos aquellos que claman a Él. Amén. Porque Jesús está vivo. Y esa es la gran noticia y esa es la gran verdad de la Biblia. Por eso te voy a invitar para que me acompañes a el Evangelio de Mateo, el último capítulo. Tú ya sabes que el último capítulo de cada uno de los evangelios relata, ¿verdad? El, la conclusión, o por así decir, el final de la historia, que realmente vuelve a ser el principio de la historia. ¿Por qué es el final de la historia y el principio de la historia? Bueno, pues porque en el último capítulo de cada uno de los evangelios se cuenta el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y también, ¿verdad?, la tarea que Él le encomienda a sus discípulos para que ahora ellos lleven el evangelio. Cada año el mundo cristiano, por llamarlo de alguna manera, o la cristiandad sobre todo el planeta, en todas las naciones donde el evangelio se ha predicado, recuerda este momento. Algunos a través de diferentes costumbres, pero quiero pensar que es el deseo de la gente de acercarse a Dios. Tal vez si todos nos pusiéramos de acuerdo en leer la escritura como lo vamos a hacer ahora, y todos, ¿verdad?, fuéramos identificando lo que sucedió, quizás, ¿verdad?, entenderíamos mucho mejor y estaríamos, ¿verdad?, caminando en un mismo sentir, de acuerdo a todo lo que la Biblia nos está revelando de este momento. Pero es algo extraordinario y tal vez ustedes también, hermanos, en esta semana que está transcurriendo, tuvieron la oportunidad, un momento para tratar de ponerse en contacto con el Señor. Aquí en la iglesia Monte Sión el domingo pasado hicimos lo que debemos de hacer todos los cristianos. Tomamos pan y tomamos vino, estuvimos en comunión con el Señor y estuvimos en comunión como hermanos en Cristo Jesús. Estuvimos dándole gracias al Señor por ese sacrificio maravilloso que hizo por nuestros pecados para darnos salvación. Y seguramente que también en el transcurso de los días reflexionamos en la historia más contada en toda la tierra en estos días, es la historia de Jesús, pero la historia especialmente de su sacrificio, cuando Él, hermanos, después de haber tomado la cena de la Pascua con sus discípulos, fue llevado, ¿verdad?, en el huerto de Getsemaní, fue llevado por la guardia del templo, por la guardia del sumo sacerdote, y presentado como cordero que va al matadero, como la oveja sin defecto que va para el sacrificio, para la libertad que Dios trae y que Dios dio, según la historia cuenta, de la Pascua del pueblo de Israel. Jesucristo es nuestro libertador, porque, hermanos, Él vino a darnos libertad de nuestra esclavitud. ¿Cuál era nuestra esclavitud? El pecado. Porque donde el pecado se enseñorea, Él a cada uno hace esclavo, y el que sirve al pecado, esclavo del pecado es, dice la Biblia. Así que el pecado realmente, hermanos, era nuestra esclavitud, y el diablo era nuestro faraón, y este mundo era nuestro Egipto, del cual cuando Cristo vino a tu vida y a mi vida, vino a romper las cadenas de esa esclavitud, a pagar el precio y a pasar por alto todos nuestros pecados, y con su sangre preciosa nos vino a limpiar de toda nuestra maldad. Amén. Es el sacrificio de Jesús, y a esto fue en esa ocasión cuando fue llevado, presentado ante el sumo sacerdote y ante Pilatos y los gobernadores, donde no encontraron defecto, como el cordero de Éxodo 12, sin defecto, no había nada malo en él. Así fue visto, y sin embargo la Biblia nos cuenta que fue acusado falsamente, ¿verdad? Hubo gente contratada, había mucha corrupción en el sistema político y religioso en el pueblo de Israel.
Así que el Señor ya se los había dicho, ¿verdad? Que la casa de Dios no era cueva de ladrones, era casa de oración para todas las naciones. Pero ellos pretendían matarle. ¿Quiénes querían matarlo? Los líderes de Israel, ¿verdad? Porque creían que no convenía que el pueblo muriera en una revolución contra Roma por proclamar a Jesús el rey de los judíos, sino mejor que un hombre muriera por todos. Y ellos no sabían lo que decían, era Dios, era la palabra que se estaba cumpliendo, que así tendría que ser. Pues el Señor fue presentado y exhibido, acusado falsamente. Todo lo que dijeron en contra de él estaba completamente equivocado, estaba erróneo. El pueblo de Israel amaba a Jesús. ¿Por qué amaba a Jesús el pueblo de verdad? Porque los sanaba, los alimentaba, porque los amaba, los abrazaba, los niños los bendecía, a todos, hasta el más menospreciado del pueblo, él iba, lo abrazaba y lo sanaba. Amén. Así que la gente no tenía nada en contra de Jesús, pero esto todo sucedió, sabemos que fue la madrugada, ¿verdad? Y luego los acusadores ya quizás al amanecer se presentaron y transcurrió el día y quizás mucho del pueblo no sabía lo que estaba sucediendo, pero había miedo a Roma porque el imperio más violento, la bestia más salvaje de todas era Roma, que con violencia crucificando a las personas que ellos querían. No todos fueron malhechores, pero sí ellos decían que tendría que morir en la cruz, tendría que morir así. Eran violentos y el pueblo judío tenía temor de ellos. Y hermanos, entonces, ¿verdad? Ante las acusaciones, el sumo sacerdote y los contratados falsamente dicen: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y ellos, ¿verdad? El pueblo judío no tenía la autoridad, no tenía el poder para ejecutar, hacer una ejecución de muerte hasta el más culpable de todos. No se podía hacer los sacerdotes, ni el Sanedrín, ni toda la gente del pueblo. No tenían esa autoridad. Ellos podían condenar, podían castigar, pero no la muerte. La muerte solo la ejecutaba Roma. La muerte, ¿verdad? La crucifixión del Señor, dice la Biblia, fue en manos de los soldados romanos. ¿Quiénes fueron los culpables de la muerte de Jesús? Los soldados romanos que ejecutaron esa sentencia y que hicieron, ¿verdad? Por la disposición de Pilatos, ¿verdad? Y por la petición del liderazgo de Israel. Ese liderazgo, cuando dice Juan 1:11, a lo suyo vino. ¿A qué es a lo que vino Jesús? A lo que él en la cruz dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Es una frase aramea antiquísima que decía, citando el Salmo 22, que la mejor traducción se puede comprender como: Padre mío, para esto me has enviado. A esto he venido. A lo suyo vino. ¿A qué vino? A morir crucificado en el madero. Él vino a eso, y ese momento se estaba cumpliendo, como lo decía la escritura desde el Salmo 22. Y Él entregó su vida por nosotros. Él dio su vida en nuestro lugar. El santo por los pecadores, el justo por los injustos. El sustituto de nuestro lugar, en que tendríamos nosotros que estar allí suspendidos por el castigo de nuestra maldad. Pero Dios echó sobre Él todo el pecado. Aleluya. Y Él padeció dolores, hermanos. Él sufrió la cruz, estando allí, clamando al Padre y sufriendo este padecimiento por nuestros pecados. Entonces, queridos hermanos, quizás a punto de atardecer, el Señor, ¿verdad?, entregó el Espíritu y su humanidad. Él padeció, murió en la cruz. Pero lo que Él había dicho habría de cumplirse, que con mucha antelación había dicho que era necesario que el Hijo del Hombre muriera, pero al tercer día resucitaría. Y muchos que no creían en Él, muchos que lo cuestionaban, porque Él permitía que todos se acercaran, los que querían un milagro, los que tenían hambre, los que tenían problemas, pero también los que querían cuestionarlo, los fariseos y los saduceos, el Sanedrín y el sumo sacerdote, y le pedían señal. ¿Se acuerdan de eso? Danos una señal para saber si tú eres el Mesías. ¿Por qué ellos pedirían señal? Si ellos ya tenían las escrituras y ellos tenían la profecía y sabían que habría de venir el Mesías. Lo interesante de esto es que al primer siglo
hermanos, la revelación de quién sería el Mesías o cómo vendría, no se sabía con claridad. No se sabía porque Dios había guardado este misterio y poco era lo que sabían a pesar de que tenían las escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Jesús nació y vieron la estrella y llegaron los sabios de Oriente a traer oro, incienso y mirra, cuando se presentan con Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Venimos a adorarle. No saben que esto ha pasado y no entienden cómo es hasta que buscan algunos y le dicen: tú, Belén Efrata, y conocen ustedes, ¿verdad? De ti saldrá el que habrá de ser el Salvador. Esa profecía, de algunas profecías que existían de lo que sabían respecto del Mesías, pero muchas cosas no sabían y por eso todavía están pidiendo señal cuando Jesús ya ha dado tantas señales. Sus ojos han visto los milagros, sus oídos han escuchado su palabra y aún así no pueden creer. Por eso el Señor les dijo: la señal de Jonás. La señal de Jonás es la que les será dada. ¿Y cuál era la señal de Jonás? Hermanos amados, el libro de Jonás en 4 capítulos cuenta la misericordia de Dios para el mundo. Jonás significa paloma, y esa paloma recuerda a la paloma que llevaba en el pico una hoja de laurel cuando Noé la envió, ¿verdad?, para buscar la tierra. Y esa paloma representa, como hasta el día de hoy, un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación. Así que el libro de Jonás, enviando al profeta que al principio no quiere, pero después obedece a Dios, lleva un mensaje de gracia para el mundo, diciéndole, ¿verdad?, que Dios quiere perdonar sus pecados, porque ellos ni siquiera saben discernir entre la derecha y la izquierda. Ellos no saben lo que está bueno y lo que está malo. Están a punto de morir toda la ciudad de Nínive, más de 250,000 personas. Estás por ser consumida por el juicio de Dios, pero Dios no quiere eso. Dios escoge la misericordia antes que el juicio. Amén. Y dice, ¿verdad?, esta historia que Jonás estuvo 3 días y 3 noches, lo que significa que son 72 horas que estuvo Jonás en el vientre del pez. Así que el Señor le dice a esta generación rebelde la señal de Jonás, que Dios desea hacer reconciliación y tener misericordia, y sin embargo, a pesar de ello, será necesario que el Hijo del Hombre baje a lo más profundo de la tierra 3 días y 3 noches. Así que con antelación él ya había anunciado su muerte y su resurrección, cosa que ni los discípulos todavía lograban entenderlo, según lo que cuentan las escrituras, pero que el Señor ya lo había anticipado. Y miren que el tema de la resurrección en la Biblia es un tema que desde la antigüedad ha sucedido, porque vemos milagros de resurrección por los profetas que sanaban, que oraban por los que habían muerto, y aun cuando no oraban, cuando un muerto cayó en los huesos de Eliseo, dice la Biblia que éste saltó en medio de una batalla, saltó y volvió a vivir. Vaya, la unción que tenía Eliseo estaba metida hasta los huesos. Entonces los milagros de resurrección habían sucedido. ¿Y cuál es la diferencia entre los milagros que el pueblo judío hoy puede reconocer desde la antigüedad y el milagro de Jesús? Que el milagro es que Él lo profetizó con anticipación y que Él fue quien dijo: yo doy mi vida y yo la puedo tomar. Así que estos milagros fueron hechos en una manera, pero el milagro de la resurrección de Jesús fue el milagro singular, que Él dijo: yo doy mi vida y yo la tomo. Yo voy a destruir este templo y en 3 días lo reconstruiré. Así que Jesús murió en la cruz, pero solo bastaron 72 horas para que Él volviera a levantarse de entre los muertos. Amén. Y Él estuviera allí y la palabra que Él dio se cumpliera, y tal como Él lo dijo, así sucedió y así sucediera. Y sus discípulos, que fueron esparcidos como ovejas sin pastor, atemorizados, aterrorizados de todo esto, ¿verdad? Ahora ellos quizás están desalentados y desanimados, pero hermanos amados, maravillosos, que el Señor Jesucristo cumplió su palabra. ¿Y quién podría hacer esto sino solamente Dios? Amén.
Así que, hermanos, este maravilloso milagro es lo que significa para nosotros el perdón de nuestros pecados. Lo que significa para nosotros que estamos siguiendo a la persona correcta. No estamos siguiendo a un hombre, no estamos siguiendo a un líder común, no estamos siguiendo a cualquiera, estamos siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre es sobre todo nombre. No hay nadie que se compare a su majestad Jesucristo de Nazaret, el que era, el que es y el que ha de venir, el primero y el postrero, el que murió, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Aleluya, gloria a su nombre. Por eso, hermanos, esta ocasión es una ocasión de fiesta, de alegría, es una ocasión para confirmar los corazones, como los discípulos cuando lo vieron, lo palparon, lo tocaron, no cuando antes de morir, sino cuando Él ha resucitado. Y ahora, hermanos, no cabe absolutamente duda que si esto sucedió, entonces, hermano, todo lo que el Señor nos ha prometido se cumplirá. Y Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que crea en mí aunque esté muerto, vivirá. Y tenemos esta esperanza maravillosa de Cristo que viviremos. Así que, ¿cómo podríamos dejarlo? ¿Cómo podríamos apartarnos de Él? ¿Quién nos podría dar una palabra como esta? Solamente Cristo, porque Él tiene palabra de vida eterna. Tenemos confianza, tengamos fe, tengamos esperanza, mis queridos hermanos, porque los que vieron y palparon seguro quedaron maravillados. Todos ellos dieron su vida por el evangelio, muriendo trágicamente, dolorosamente, pero ellos sabían, ¿verdad?, que esto solamente era un paso para poder continuar a la eternidad al lado del Señor. Y así, hermanos, los que vieron, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esos más bienaventurados somos nosotros, que a este momento ni le hemos visto, pero hemos creído. Pero, hermanos, un día le veremos. Un día le veremos y le tocaremos y le abrazaremos y le veremos su rostro cara a cara, hermano. Y sabremos que todo valió la pena. Amén. Esa es nuestra fe. Por eso, hermanos, la fe en el Señor Jesucristo debe significar más que una tradición, más que una religión, más que otra cosa. Es lo único que tenemos, hermanos, para confiar que Él sabe lo que hay después. Y Él fue el que dijo: voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Es el que sabe todo, el que vino de arriba y que volvió a ir arriba otra vez, y el que nos desea mantener cerca de Él. Hermanos amados, esta es una maravillosa noticia y es algo que nosotros tenemos que hacer sin descansar: proclamar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un aplauso para el Rey. Amén. Bendito sea el Señor. Hermanos, puestos de pie, vamos a leer la escritura. Tenemos Mateo 28. Podemos leer algunos versículos bíblicos para recordar este suceso importante. Ha venido acompañado este evento, ¿verdad?, de este tiempo, como en aquel entonces también. Verso 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ustedes el verso 2. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Ustedes. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí
os lo he dicho. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, Shalom, Shalom, paz. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche, lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. ¿Sí? Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tomen su lugar. Amén. Bueno, hermanos, los evangelios nos relatan el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, el ministerio de Jesús y la muerte de Jesús. Si los evangelios no tuvieran el capítulo final, hermanos, sería una hermosa historia nada más. Pero por cuanto el evangelio concluye de una manera extraordinaria, hermanos, esto es más que solamente una linda historia. Es la verdad que Él vive para siempre. Amén. Él venció a la muerte, Él venció al pecado, Él nos rescató verdaderamente y donde Él está nosotros estaremos. Entonces, este precioso relato nos vuelve a recordar lo que sucedió, algunos episodios. Con el resto de las lecturas de los evangelios podemos tener el escenario completo, cómo llegó Pedro, cómo llegó Juan, cómo hablaron los ángeles con ellos, etcétera, etcétera. Más detalles que cada uno de los evangelistas van aportando. El pueblo de Israel aún no ha reconocido a Jesús como el Mesías, pero el pueblo de Israel ha tenido un avance como en más de 1500 años no ha sucedido, hermanos, porque estamos viviendo tiempos finales. Y el pueblo de Israel ahora puede reconocer que Jesús verdaderamente existió y que Jesús, ¿verdad?, fue parte del pueblo judío y que Él, ¿verdad?, asistió a la sinagoga, como dice la Escritura, y observaba los mandamientos de Dios y los hacía y le enseñaba a otros también que lo hicieran. Y en la parte hasta donde hoy ha sido difundida de acuerdo a lo que el propio evangelio está escrito, aquí como leímos en el versículo 15, porque el versículo 15 lo dice: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La historia de Jesús hasta allí queda. ¿Dónde concluye entre el pueblo de Israel, entre el pueblo judío, la historia de Jesús? Hasta aquí. Hasta este punto donde por engaño se difundió, y así muchos lo creen, de verdad, muchos lo creen, que su cuerpo fue robado y que Él no resucitó. Esa es la historia y ellos pueden reconocerlo, que sí fue un gran rabino, etcétera. Pero hermanos, como el Señor pronto volverá y Él tiene que revelarse a su pueblo, el pueblo judío, solo este paso es el que falta. Este paso es el que falta, el que ellos
reconozcan que Él resucitó. Cuando el pueblo judío reconozca lo que la Escritura dice y tenga la evidencia, porque todo quedó registrado en los escritos de Pilatos, y el día que esta documentación salga y el día que más información aparezca, entonces, hermanos, será indudable, irrefutable el hecho de que quien ellos conocen, ¿verdad? Y quien ellos han hasta ahora podido aceptar que existió, también resucitó. Y que pronto volverá, y cuando venga, dice la palabra de Dios, está escrito, y todos los que le traspasaron le mirarán y llorarán como quien llora, ¿se acuerdan? Por hijo. Y ellos lo reconocerán y dirán, verdaderamente Él es el Mesías, hermano. Y todo acontecerá y Él estará una vez más y sus pies posarán sobre el monte de los olivos y reinará el Señor sobre toda la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos amados, vivimos tiempos extraordinarios, tiempos maravillosos. Tal vez nuestros ojos lleguen a ver y tal vez nuestros oídos lleguen a escuchar cuando el Señor recorra el velo que puso a los ojos del pueblo judío y ahora el pueblo de Israel también pueda confesar que Jesús es el Señor, a la gloria de Dios el Padre. Así como nosotros, que no teníamos pacto, ni esperanza, ni promesa, ni la promulgación de la ley, no teníamos nada con Dios, pero por amor de Dios al mundo nos dio a su unigénito para ser salvos, y endureció el corazón de su pueblo en parte para que ellos no vieran, y hubiera lugar para nosotros. Ahora también habrá lugar para ellos, como en el principio, hermano. Tenemos que orar que el Señor cumpla su palabra y ese milagro maravilloso suceda en nuestros días y Cristo venga, porque el Espíritu y la novia dice: ven, Señor Jesús. Pónganse de pie, mis hermanos, y les invito para que una vez más le rindamos al Señor un aplauso de alabanza, un aplauso de honor, porque Él lo hizo, Él vive, Él resucitó. Primicias de los que durmieron es hecho. Alabado sea su nombre, bendecido sea su nombre. Gracias a Él. Hermanos, ¿por qué no cerramos nuestros ojos, levantamos nuestras manos y le damos muchas gracias al Señor porque nos salvó? Porque Él pagó el precio, como en estos días recordamos su muerte y su resurrección, porque Él pagó el precio por nuestros pecados, porque Él nos salvó. Por su gracia somos salvos, por su gran poder, por su inmenso amor. Por eso el Espíritu Santo ha sido derramado también, porque es el cumplimiento de la promesa, porque Él vive, porque Él reina, porque Él pronto volverá. Gracias, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria, te damos gracias, Señor. Ese maravilloso milagro sucedió. Es la verdad de tu palabra, Señor. Es un suceso singular en toda la historia de la humanidad, recordado ahora para nosotros, creído con todo el corazón, Señor, que es así, es verdad tu palabra, Señor, y vives, y por eso nosotros viviremos para ti, vivimos para ti, Señor. Tómanos en tus preciosas manos y ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos a ser esforzados y valientes, Señor Dios, porque no hay nadie más a quien podamos acudir, a quien podamos ir, en quien haya salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Es el nombre de Jesús de Nazaret. Es el nombre de Jesucristo, en el único nombre en el cual hay salvación, hay perdón de pecados, hay vida eterna, hay vida en el Espíritu Santo, hay promesa, hay palabra. Y aquí estamos con dificultades, a veces con luchas, con pruebas, Señor Dios, con una fe a veces que flaquea, pero Señor, creo que tu palabra, tu verdad y este tiempo es para que nos levantemos, para que nos animemos, para que sigamos adelante, para que cobremos fuerzas de donde no hay, para seguir, Señor, dando testimonio de ti, testimonio de tu palabra y testimonio de tu verdad, que tú eres el que vive y reina por los siglos de los siglos, para siempre, Dios. Gracias, Señor, por ese milagro, y gracias por esta bendita fe, por esta fe preciosísima, más que el oro, Señor. Oh, más que el oro refinado, esta fe, Señor Dios,
que tú nos has dado, que podemos confiar completamente y totalmente en ti, Señor. Te damos la gloria y te damos muchísimas gracias. Hermano, si nos puedes poner un canto de adoración, por favor, para que concluyamos, finalizar la transmisión y adorar al Señor juntos, hermanos, porque es la forma en que podemos darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. ¿Están felices, hermanos? Felices por Jesús.